Bienvenidos ya a Unboxing. Hoy vengo a traeros la comparativa entre el Xiaomi Mi 4 y el OnePlus One. Bueno, como bien sabréis la mayoría, estos dos teléfonos son dos de los buques insignia chinos más famosos de este año y más competitivos en cuanto a relación calidad-precio. Así que he decidido hacer una comparativa para que podáis decidir cuál os gusta más, cuál es el que destaca en cada uno de los aspectos y que cada uno decida cuál es su favorito. Lo que sí quiero deciros es que, como siempre, os voy a dejar en la descripción del vídeo un índice temporal con el que podréis ir al apartado del vídeo que más os interese, ya sea el rendimiento, la cámara, la pantalla, el sonido o cualquier otro apartado. Dicho esto, vamos con la comparativa. Si empezamos por la estética, me gustaría destacar que ambos terminales tienen una estética bastante premium y que a mí me gusta mucho. Empezando por el Xiaomi Mi 4, hay que destacar su marco de acero inoxidable, que lo hace muy resistente y por supuesto un acabado muy premium y muy bonito. En este caso estamos ante una pantalla de 5 pulgadas, una cámara frontal de ni más ni menos que 8 megapíxeles y por supuesto unos botones capacitivos, y no los tendremos en pantalla. En este caso, al ser la versión de 16 GB, veis que es blanco, aunque también habrá una versión en negra de 64 GB que saldrá el mes que viene aproximadamente, si no el siguiente. Como veis, tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles, un flash LED simple y aquí debajo nos encontramos con el logotipo de Xiaomi. Por supuesto, me gustaría destacar que en la parte superior tiene un infrarrojo para manejar el aire acondicionado, un televisor, un DVD o cualquier otro dispositivo que se puede manejar por infrarrojos. El OnePlus One, por otro lado, es un teléfono bastante más grande, no por ello menos bonito o elegante. Como veis, me encanta que la parte frontal no tiene ningún logotipo al estilo Nexus, es todo pantalla, y tiene una curiosidad, que es que, como veis, la pantalla está un poco por encima del marco del teléfono, le da un toque bastante bonito. El OnePlus One también dispone de 3 botones capacitivos, aunque podríamos cambiarlo también por botones en pantalla, por software si queremos. En su parte frontal cuenta con una cámara de 5 megapíxeles y por detrás una cámara de 13 megapíxeles y en este caso con doble flash LED. Como veis, la parte trasera del OnePlus One a mí me encanta porque tiene un estilo así como arenoso, que viene a ser como una lija pero muy suave, no raspa, ¿vale? El logotipo de OnePlus, también me gusta bastante la parte trasera de este teléfono, y además tiene un montón de carcasas intercambiables. Esto es algo que disponen los dos teléfonos. Carcasas intercambiables que podremos comprar en la web oficial, de estilo bambú, madera, tela, mármol, un montón de estilos diferentes. Por supuesto, la parte más diferenciadora es su tamaño. Xiaomi Mi 4 5 pulgadas, OnePlus One 5,5 pulgadas. Las dimensiones son bastante diferentes y, como veis, uno es bastante más pequeño que el otro. Yo sí que lo noto bastante en el uso diario. Cuando llevas, por ejemplo, el Xiaomi Mi 4 en el bolsillo, yo creo que es el tamaño justo, el máximo, para llevarlo de forma cómoda en el bolsillo, al sentarte, al conducir y este tipo de cosas. El OnePlus One personalmente se me hace bastante grande e incómodo al bolsillo. Eso ya depende también de cómo cada uno transportemos nuestros teléfonos. Por ejemplo, si hay gente que lo lleva comúnmente en un bolso o algo así, pues no le supondrá ningún problema. Si le gustan los teléfonos grandes, ya sea para disfrutar del contenido multimedia o lo que sea, también puede ser ideal el OnePlus One. Pero si queréis un teléfono portable, en este caso el Xiaomi Mi 4 es más pequeño y más compacto. En cuanto a pantallas, he de decir que ambas son muy parecidas, y es lógico puesto que las dos están construidas por Japan Display. Eso sí, podemos apreciar algunas diferencias. Los dos son paneles IPS con resolución Full HD, 1920 x 1080 píxeles. La densidad de píxeles sí que es un poco diferente. Al tener el Xiaomi Mi 4 una pantalla más pequeña, su densidad de píxeles es superior, por lo tanto estamos ante una pantalla de 441 píxeles por pulgada frente a los 401 píxeles por pulgada que tiene el OnePlus One. No es algo que sea tremendamente notable, pero sí que podemos apreciarlo en ciertos momentos. Yo, al menos, para mi gusto, la nitidez de la pantalla del Xiaomi Mi 4 es un poco mejor. En cuanto a colores, depende de la configuración que le pongáis, pero en este caso ambos están en el modo intenso y, como veis, en el Xiaomi Mi 4 se consigue un mayor brillo y un mayor color, más saturado. Para mi gusto es mejor. Aunque sí hay que decir que el OnePlus One permite personalizar también el tema de la saturación y la intensidad, y podemos calibrarlo para conseguir un efecto más parecido al Xiaomi. En cuanto a nivel de brillo, son también muy similares, un poco más brillante el panel del Xiaomi Mi 4 y a la luz del sol ambos se ven bastante bien. En el apartado de sonido encontraremos más diferencias entre estos dos teléfonos. Como veis, el Xiaomi Mi 4 solamente tiene un altavoz mono y su calidad de audio no es mala. No tiene demasiado volumen, pero el audio es bueno. Por otro lado, el OnePlus One cuenta con dos altavoces mono, lo que consigue un volumen más alto, y la calidad de audio, pues bueno, diría que son muy parecidos en ambos teléfonos.
En cuanto a software, son teléfonos muy diferentes. El Xiaomi Mi 4, como los anteriores Xiaomi, está basado en MIUI. En este caso venía de fábrica con MIUI 5, pero yo ya he podido actualizarlo a la beta de MIUI 6, que recibirán todos los usuarios que posean un Xiaomi a partir del mes de octubre. Por otro lado, tenemos el OnePlus One con CyanogenMod Mod, que estaba basado en un principio en la versión 11S, pero que ha recibido ya varias actualizaciones para corregir algunos bugs. Por supuesto, ambos tienen sus detalles propios. Por ejemplo, el OnePlus One se puede despertar con un doble toque en pantalla para desbloquearlo, pero el Xiaomi Mi 4 no hace esto. Tendríamos que darle siempre al botón de power para que se encienda. En el OnePlus One tenemos funciones como, por ejemplo, que podemos activar la linterna simplemente haciendo un gesto de V sobre la pantalla, mientras que en el Xiaomi Mi 4, si desbloqueamos la pantalla y dejamos pulsado el botón de Home, también se enciende la linterna de forma automática. En el apartado de ajustes también podemos fijarnos que MIUI 6 tiene ya una interfaz muy parecida a la de iOS, por ejemplo, con los iconitos así de colores y bueno, el fondo en blanco y tal, mientras que el OnePlus One sigue muy fiel a Android puro y veis que es exactamente igual, por ejemplo, que los ajustes de un Nexus, salvo algunas funciones extras que tiene por aquí, como la configuración de gestos o la configuración y personalización de la barra de estado. Son cosas que ambos teléfonos pueden hacer, como por ejemplo cambiar el icono de la batería por otro, ponerle el porcentaje o no. Son detallitos que los dos teléfonos pueden personalizar. Por supuesto, no se me puede olvidar hablar de los temas en el apartado de software, es la posibilidad de personalizar totalmente la interfaz del dispositivo. En ambos teléfonos se puede hacer, tanto el Xiaomi como el OnePlus One permiten desde un gestor de temas, que es este, que elijamos por ejemplo uno que nos guste y podamos cambiar completamente la interfaz, los iconos, todo, ¿vale? El dialer, la barra de notificaciones y todo esto cambiaría. Exactamente lo mismo en el OnePlus One, podemos cambiar el estilo por ejemplo de los ajustes para que sea tipo Android L, los botones, como veis aquí de Android L, cambian un montón de cosas. La diferencia más notable es que en el caso del Xiaomi Mi 4 cuenta con muchos más temas y además tenemos la posibilidad de descargar muchos temas de forma gratuita, mientras que en el OnePlus One la gran mayoría de ellos, aunque son baratos, pues son de pago, a lo mejor 1 euro, 2 euros, 0,99, es bastante barato, pero casi todos son de pago. Si hablamos de rendimiento, desde luego es difícil elegir porque estamos ante teléfonos muy parecidos. El OnePlus One lleva en su interior un procesador Snapdragon 801 acompañado de una GPU Adreno 330 y por supuesto viene acompañado de 3 GB de RAM. Adivinad por otro lado cuáles son las especificaciones del Xiaomi Mi 4. Por supuesto también tiene un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y también está acompañado de una GPU Adreno 330 y por supuesto también la RAM es de 3 GB. Así que estamos ante teléfonos que tienen prácticamente el mismo hardware y lo único que les diferencia es el software, la capacidad de sacar el rendimiento que cada empresa ha conseguido. Así que es muy difícil elegir uno u otro porque son teléfonos muy parecidos. He leído por internet y muchísimos foros a un montón de gente que llega a decir, bueno, pues el OnePlus One es el doble, en cuanto a rendimiento es muchísimo mejor, no hay color, contra un S5 o contra un Xiaomi Mi 4, y no tiene sentido decir eso porque estamos ante teléfonos con prácticamente el mismo hardware. Funcionan muy similares, yo os lo digo que los he probado prácticamente todos, no hay tanta diferencia. Por supuesto el software es capaz de en ciertos momentos funcionar mejor en uno o en otro, puede que se atasque menos, puede que se cuelgue con menos frecuencia, pero precisamente el OnePlus One no es que destaque en eso. De hecho, uno de los teléfonos con que más problemas tuve este año ha sido el OnePlus One debido a los bugs que traía de fábrica, que no respondía a veces la pantalla, tenía que bloquearla y cosas así. Afortunadamente, esos bugs ya se han ido corrigiendo conforme han ido llegando actualizaciones. Pero bueno, que no es tanta la diferencia de rendimiento, son teléfonos muy parecidos. Y bueno, como podéis ver en pantalla, tanto en juegos como al movernos entre aplicaciones y demás, estamos ante teléfonos muy parecidos. En cuanto a cámaras, ambos teléfonos tienen cámaras traseras de 13 megapíxeles, con la diferencia de que el OnePlus One tiene un doble flash LED y el Xiaomi Mi 4 tiene un flash simple. En cuanto a cámaras delanteras, la del Xiaomi Mi 4 es de 8 megapíxeles y la del OnePlus One de 5 megapíxeles. En ambos teléfonos, ambos tienen cámaras de Sony y, en concreto, el sensor IMX214. Los dos teléfonos llevan exactamente el mismo sensor. En cuanto a la interfaz, podemos decir que los dos teléfonos tienen una interfaz bastante sencilla para manejar la cámara. Como veis, si accedemos al apartado de ajustes de la cámara del Xiaomi Mi 4,
pues vemos algunas opciones muy básicas, como por ejemplo poner el sonido no al obturador de la cámara. Podemos personalizar, por supuesto, la calidad de la imagen, alta, estándar o baja. Y aquí tenemos una función muy básica que nos permite poner el modo 4 tercios o 16:9. Que sepáis que esta cámara todavía es la de MIUI 6, está en fase beta y le quedan algunas cositas por mejorar. Bueno, si deslizamos hacia arriba tenemos los diferentes modos, por ejemplo el HDR, el modo belleza para poder suavizar los efectos de la piel y tal, o tomar una fotografía con audio, simplemente diciéndole take a photo o algún comando de voz. Pero bueno, es bastante más sencilla, se ha simplificado bastante con respecto a la versión anterior. Y por supuesto, si deslizamos hacia abajo, aparecen los diferentes efectos, por ejemplo, los ojos de pez. Podéis ver como, por ejemplo, con el filtro de desenfoque yo puedo seleccionar una parte de la imagen que yo quiera que salga enfocada y el resto saldrá desenfocado. Si tomo esta foto, podéis ver como aquí, por ejemplo, pues toda esta parte ha quedado bastante enfocada y el resto totalmente desenfocado. Como veis, yo puedo girar aquí esta rueda y ajustar el nivel de exposición de la foto para que salga más brillante o más oscura. Y por supuesto también el modo de seguimiento, que nos permite rastrear un objeto y que el foco se mantenga encima de ese objeto constantemente, aunque se vaya moviendo por la imagen. La interfaz del OnePlus One es también muy sencilla, bastante sencilla de manejar. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, para cambiar de modo solamente tenemos que deslizar hacia arriba y hacia abajo. Es parecido, pero es diferente. Por ejemplo, aquí yo puedo poner el modo HDR, el modo automático, se hace muy rápido y eso es lo que se hace cómodo. Sin embargo, si entramos en el apartado de ajuste, encontramos algo mucho más simple todavía que en el Mi 4, pudiendo ajustar lo mismo más o menos, ¿vale? La calidad de imagen, mayor o menor. Podemos ajustar también el formato, igual que antes, 16:9 o 4 tercios. En este caso, pues sí que nos indica cuántos megapíxeles estamos disparando. Si ponemos 4 tercios serían 13 o 12, si ponemos 16:9 serían 9,7, o sea 10. Podemos activar el modo ráfaga o este tipo de cosas, ¿vale? También una interfaz muy sencilla. Aquí sí tenemos el modo vídeo en el que podremos configurar el disparar a cámara lenta o por ejemplo en 4K. En este caso en el Xiaomi Mi 4 no aparece porque todavía, como os digo, en la fase beta, pero en la fase posterior sí que aparecerá. De hecho, en MIUI 5 sí que teníamos esas posibilidades. Aquí podemos cambiar en diferentes modos, como por ejemplo mono, sepia, posterizar, y veis cómo le da diferentes efectos a la fotografía. En cuanto a la calidad de la foto, pues os voy dejando algunos ejemplos en pantalla para que podáis comparar, y aunque ambas llevan al mismo sensor, como os he indicado al principio, las fotos son bastante diferentes. Fijaros cómo en el Xiaomi Mi 4 las fotos están más saturadas, los colores más saturados, y en el OnePlus One un poco desaturados. De hecho, está desaturado de menos. Una de las cosas que he visto que mucha gente decía es que no, el Xiaomi Mi 4 tiene los colores muy saturados, es irreal. Y realmente os puedo decir una cosa, yo hice bastantes fotos, bastantes pruebas en diferentes circunstancias de luz, y las fotos del Xiaomi Mi 4 en cuanto a colores están más cercanas a la realidad que el OnePlus One. Aunque está sobresaturado, el OnePlus One me da la sensación de que muchas fotos están desaturadas demasiado poco, y por ejemplo las fotos en las que podéis ver algunas hojas de unos árboles o el césped se ve demasiado pobre en el OnePlus One. Sin embargo, en el Xiaomi Mi 4 se ve un color saturado quizás un poco de más, pero es más realista. El color verde y el color marrón son más realistas, más parecidos a lo que se veía a la realidad. Otra cosa muy importante es que el Xiaomi Mi 4 tiene un HDR mejor, o sea, cuando hay un exceso de luz o poca luz, consigue manipular mejor la imagen. En cuanto a batería, puedo decir que ambos tienen un cuerpo unibody y por lo tanto sus baterías no son extraíbles. En el caso del Xiaomi Mi 4 estamos ante una batería de 3080 mAh y en el caso del OnePlus One tenemos una batería de 3100 mAh. Con ambos llego al final del día y con ambos hago aproximadamente unas 5 o 6 horas de pantalla. Ese es el tiempo que hago. Sé que hay mucha gente que hace hasta 6 o 7 horas con ambos, ¿vale? El caso es que yo le doy un uso más intensivo, sea lo que sea. A mí no me pasa normalmente de 5 horas y media, pero bueno, que obviamente yo sé que hay muchísimos usuarios que hacen un uso un poco más moderado y consiguen resultados de entre 6 y 7 horas sin ningún problema, o sea que ambos tienen una batería óptima y puede llegar sin ningún problema incluso hasta 2 días. Bueno, en cuanto a conectividad encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, el Xiaomi Mi 4 a día de hoy, la versión WCDMA, que es la internacional, no cuenta con LTE. En este caso, el OnePlus One veis que sí que tiene soporte LTE y os recomiendo siempre que compréis la versión internacional también y no la china, porque hay algunas redes que no tiene la versión china. En este caso, el Xiaomi Mi 4 no hay ninguna versión actualmente que cuente con LTE en España y en versión internacional. De todas formas, se ha comentado desde Xiaomi que en los próximos meses, probablemente en 1 o 2 meses, sí que va a haber una versión LTE
El siguiente tema es el NFC. Como veis, el OnePlus One sí que tiene NFC, el Xiaomi Mi 4 no. Por lo tanto, no podemos utilizarlo, por ejemplo, para vincular unos auriculares por NFC o vincular el smartwatch por NFC o simplemente utilizar alguna etiqueta NFC, que es una de las cosas que ya os he explicado en algunos vídeos. Por otro lado, tendríamos que decir que el Xiaomi Mi 4 sí que cuenta con radio FM, mientras que el OnePlus One no tiene radio, ¿vale? Obviamente, para que funcione la radio, como en todos los teléfonos, tenemos que conectarle aquí arriba un auricular, un jack 3,5 mm, y funciona perfectamente, ¿vale? Sin ningún problema. Sin embargo, pues el OnePlus One no tiene el soporte para radio FM. Por último, destacaría que el Xiaomi Mi 4 tiene un sensor infrarrojo para poder utilizarlo y cambiar, por ejemplo, el televisor, el vídeo, el aire acondicionado o lo que sea. Se puede utilizar como mando universal. También destacaría que a día de hoy ninguno de los dos cuenta con carga inalámbrica, al menos no de fábrica. En cuanto al almacenamiento, ambos tienen dos versiones, 16 y 64 GB, pero a día de hoy solamente el OnePlus One tiene la versión de 64 GB ya disponible para cualquier usuario internacional. En el caso del Xiaomi Mi 4 todavía a día de hoy no se puede adquirir la versión de 64 GB en versión WCDMA, pero ya os digo que seguramente en el próximo mes ya se puede adquirir también. Deciros que en el OnePlus One, a pesar de tener 64 GB de almacenamiento, libres para el usuario quedarían 54, y en el Xiaomi Mi 4, si tiene 16 GB de almacenamiento, libres para el usuario quedarían 13, o sea, el sistema ocupa 3. Así que imagino que en la versión de 64 GB, libres para el usuario, en el Xiaomi Mi 4 quedarán aproximadamente unos 59 o 60 GB. En cuanto al precio y dónde comprarlo, pues el precio del Xiaomi Mi 4 realmente es el mismo que el OnePlus One, son unos 300 y 350 dólares, pero como no tienen distribuidores oficiales en Europa, tenemos que comprarlo a intermediarios, a revendedores, y por lo tanto le suben el precio. Por lo tanto, por ejemplo, la versión de 16 GB del Xiaomi Mi 4 puede costar a día de hoy unos 400 euros, al menos 370 no te los va a quitar nadie, mientras que el OnePlus One se puede adquirir en versión de 64 GB por 320 euros, envío incluido. Eso sí, también hay que destacar que el OnePlus One, para conseguirlo, necesitas una invitación, alguien que ya lo tenga que te invite, o tener una invitación a través de un sorteo de OnePlus o lo que sea, y es difícil de conseguir todavía a día de hoy. No todo el que quiere puede comprar un OnePlus One, el Xiaomi Mi 4 sí se puede comprar libremente. Y ahora sí que sí, vamos con las conclusiones. Yo diría que ambos son excelentes terminales, tienen el mismo hardware, ¿vale? Las mismas especificaciones técnicas, y lo que varía es un poco la cámara, un poco el sonido, uno destaca más en una cosa, otro destaca más en otra. Son cosas que ya depende del gusto de cada uno, tenéis que orientaros más a uno u otro. Personalmente, yo me quedo con el Xiaomi Mi 4, me gusta más su pantalla, me gusta más la calidad de sonido, me gusta más también el tamaño más reducido y la estética, poco más, ¿vale? Realmente en cuanto a rendimiento son teléfonos iguales, no creo yo que ninguno de los dos vaya a ir muchísimo mejor que el otro, son muy similares. Y bueno, ya elegí, yo por ejemplo por tamaño sobre todo me quedo con el Xiaomi, por estética también. Pero ya os digo que en rendimiento, cámara y demás son los dos muy parecidos. Así que nada, si esta comparativa te ha gustado, si te ha sido útil y te ha ayudado a decidirte por uno de estos dos terminales y a conocerlos mejor, no olvides darle a me gusta, que ya sabes que eso a mí me ayuda muchísimo, y suscríbete al canal para estar al día de muchos más vídeos y comparativas como esta. Si te queda cualquier duda sobre cualquiera de los dos teléfonos, no dudes en dejarme un comentario aquí debajo del vídeo o bien a través del foro. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, donde puedes estar al día de novedades, de filtraciones, de sorteos y un montón de cosas que no digo en los vídeos. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.